trabajo como Business Intelligence Project Manager para un grupo. Permitidme que no mencione el grupo en cuestión, pero bueno, por poneros en contexto, este es un grupo que a su vez tiene diferentes marcas, ¿vale? Entonces, el reto que antes comentaba Jesús de la omnicanalidad, cuando a su vez tiene diferentes capas, ya no por marcas, sino por marcas que a su vez son divisiones, que a su vez es un grupo. Si pensáis la complejidad que eso tiene a nivel de omnicanalidad y a nivel de integrar las diversas fuentes de datos para cada marca en sí, no sé si os podéis llegar a hacer una idea del carajal práctico que es esto, ¿no? Como funcionamos nosotros es, buscamos primero una problemática que nosotros queramos resolver, ¿no? E intentamos buscar una solución, intentando aportar todo el valor que nosotros podamos. El problema que yo presento, ¿no?, es aumentar el porcentaje de clientes del programa de Loyalty. Nosotros tenemos un programa de fidelidad que funciona estupendo, claro, pero tenemos a muy poca gente en este programa de fidelidad, ¿no? Vamos a meter a más gente en este programa de Loyalty, a ver cómo podemos hacer. Entonces, para mí, la situación ideal en esto, y siempre que hablamos de datos, es tener la información necesaria en el momento en el yo la necesito, ¿no? Para poder tomar la mejor decisión posible. Para conseguir ese objetivo, ¿vale? Al final, las empresas en general funcionan mucho por silos. Eso seguro que tenéis vuestras experiencias en todas las empresas, o estáis en proceso de moveros hacia que no sea así, ¿no? Hacer un uso más compartido, ¿no?, de la información y de unos procesos más eficientes a nivel global, no solo a nivel departamental, ¿no? Seguro que estáis en algún punto de eso. Entonces, dentro de mi empresa, un primer paso sería, dentro de mi empresa, ¿quiénes son los grupos de interés que me pueden ayudar a mí a que yo cumpla ese objetivo? Dentro de mi ámbito, ¿no?, de mi ámbito de responsabilidad que yo pueda accionar. Entonces, ¿quién tiene objetivos relacionados? Entonces, aquí debería tener, entiendo, a lo mejor una persona de marketing que tenga ese objetivo, porque si no, yo ese problema nunca lo voy a resolver. Eso de base, eso parece muy evidente, ¿no? El problema, la gente de marketing, si tiene ese objetivo como suyo, tendrá que a su vez asegurarse que hay más gente implicada, ¿no? Eso es muy sencillo. Cuanto más gente estamos empujando, más rápido se mueve, ¿no?, aquello. Entonces, a lo mejor a los vendedores hay que asociarles algún objetivo, ¿no?, en relación a esto. A lo mejor hay que involucrar también a la gente de desarrollo, operaciones, distribuidor, y podríamos incluso involucrar al cliente. Yo quería saber un poco de los que estáis aquí, también por poneros un poco en situación. ¿Estáis utilizando ahora mismo vosotros Dashboard en vuestras compañías? ¿Qué tenéis, ¿para qué los utilizáis ahora mismo? ¿Podéis compartir un poco esta información? Sí, o sea, por ejemplo, nosotras cuando vamos a hacer alguna promoción y demás, sí, pues obviamente tenemos que ver, pues, por ejemplo, si damos un regalo por compra, pues cuántas compras ha habido, o sea, cuántas compras ha habido en un periodo similar al que nosotros vayamos a desarrollar, para ver un poco, pues, esa predicción de regalos que nos queda, de cuáles van a ser los resultados y demás, y poner unos objetivos. Gracias. ¿Tenéis alguna experiencia más? En nuestro caso son informes ad hoc y luego análisis en concreto para cada situación, pero no hay dashboard como tal. No hay un conjunto integrado de visualizaciones de los datos que te permitan tomar decisiones rápidas. Gracias. Estamos normalmente, ¿no?, estamos aquí manejando, ¿no?, entre una operativa, ¿no?, del data driven, que esto lleva funcionando toda la vida, ¿no?, vendo mucho de esto, traigo más, a ver si vendo más y cómo empujo esto, a pasar a otro nivel que es más basado en estrategias. En relación a las necesidades, es importante la pregunta esta de qué datos o qué información necesitamos, ¿vale?, para poder involucrar a estas personas. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿vale?, para poder verlo así sin mucha complicación, pero mi idea era que podamos entender un poco las bases, ¿no?, de todo esto para llegar a montar el dashboard al final. Entonces nosotros lo que hacemos, yo lo que hago es soy responsable del tratamiento de la base de datos del grupo este, ¿no?, de empresas de diferentes marcas. Entonces nosotros lo que hacemos, como os he comentado antes, es recibimos un montón de ficheros con formatos diferentes de formularios, concursos, la información del e-commerce, la información de la tienda física, los puntos que ha recibido, incluso datos que antes no he comentado, de los datos de los vendedores también, ¿vale?, para gestionar la eficiencia del que tienen los vendedores,
la asistencia de los vendedores, bueno, tenemos ahí una amalgama de datos brutal, ¿no? Entonces hay una parte básica primera, que es de entendimiento, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué información me sirve y qué no me sirve? Entonces hay una parte previa y un estudio de ver qué información me resulta útil a mí. Entonces yo he hecho como tres grupos, ¿no? 3 agrupaciones con los datos. Que, por ejemplo, a mí me interesa saber si yo quiero conseguir que haya más gente que sea parte del programa de fidelización, que me aportan, ¿no? Yo quiero clientes que me aporten a mi marca en alguna medida, ¿no? Entonces, indicadores, digo que es muy básico, ¿no? Indicadores que me pueden aportar, que yo tenga los datos de ese cliente, que tenga su nombre, pues es un valor que a mí me puede aportar, ¿no? Como marca, ¿no? Los datos de compra, si me compra, si es un early adopter o no. Esto va vinculado al tema de involucrar a la gente de desarrollo también, ¿no? Y de poner al cliente en el centro de toda la estrategia esta. Al final, para tener una omnicanalidad, significa que tú tienes al cliente en el centro de tu estrategia. Entonces tienes que saber exactamente qué tipo de productos también les gustan, ¿no? Si pertenecen al programa de loyalty y algún tipo de scoring que nosotros le hayamos asignado, ¿no? Otro grupo puede ser la experiencia de usuario que esta persona tiene. Estoy pensando sobre todo en cómo antes hablaba, ¿no? Que al final son un montón de tablas de información que se asocian, ¿no? Esta información se asocia. Entonces yo pienso, ¿qué información me puede ser a mí útil, ¿no? Entonces, la experiencia del usuario, que debe estar en el foco, ¿no? de mi estrategia, los datos de comportamiento dentro de la tienda, si estoy en un e-commerce, ¿no? Por ejemplo, datos de entrega, si estamos teniendo una satisfacción post-venta, ¿no? Eso es muy importante. Se hace un uso apropiado. Esto del uso apropiado a mí me parece muy interesante, que hay veces que se omite, pero no sé si habéis visto que hay muchísimas quejas, esto no funciona, esto no hace esto, y hay una parte a lo mejor de validaciones. El cliente sabe cómo utilizar el producto, y a lo mejor tenemos un problema de comunicación, no es de producto en sí, ¿no? Estamos ahí en una fase que tenemos que revisar de nuestro proceso. Los datos de satisfacción también y datos de producto también, ¿no? Para luego saber cuáles son sus preferencias. Entonces aquí, bueno, ya tenemos como dos mini tablas que nos pueden dar algo de información y que nos pueden hacer ver también si tenemos algún tipo de inconsistencia en los datos, ¿vale? A mí esto me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque dentro de la cadena esta que estábamos antes de gente, ¿no? Tiene que haber una ahí, que no he puesto, que he puesto a alguien que seguro que tenéis en vuestras compañías, que es el que intenta unir a todo esto de alguna manera, ¿no? Y entonces esa persona debería tener un dashboard, que es lo que yo trato de hacer, ¿no? Un dashboard para mí si tiene sentido o no tiene sentido todo lo que estoy montando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empiezo a ver aquí algo de información, es decir, si yo empiezo a ver que la gente de loyalty, por ejemplo, tiene un scoring, debería tener un scoring alto, ¿no? Que por eso es lo que hemos dicho, que queremos más gente en el programa de loyalty, ¿no? Que a mí me está aportando mucho valor, ¿no? Esto es el valor, si lo mido con el scoring. Si esto no ocurre así, es como, ¿qué pasa aquí, no? No podemos ir para atrás en los datos a ver qué pasa, porque a lo mejor no tiene sentido. Si a la gente del programa de fidelización no tiene un alto scoring, ¿para qué funciona el programa de fidelización? Tengo que modificar el programa de fidelización. ¿Vale? ¿Entendéis? Me estoy explicando muy bien. Al final te da acceso a hacer preguntas de estrategia de los procesos de la empresa, basándonos en el puro barro, ¿no? De dónde se está montando todo, ¿no? ¿Qué pasa justo antes de que es loyalty, ¿no? A mí me interesa mucho el justo antes que era loyalty, ¿qué hacía? ¿No? Porque si quiero convertir a gente a que se haga loyalty, ¿qué hacían antes? ¿Qué productos vieron? ¿Cuáles eran los que compraban? ¿No? ¿Dónde ha sido el momento ese donde nosotros hemos dado, ¿no? ¿Dónde les hemos ayudado a hacer ese paso? Podemos ver qué categorías, ¿no? A lo mejor hay alguna categoría que especialmente les ayuda a hacerse loyalty. No sé cuáles son vuestros programas, ¿no? Pero a lo mejor si es por precio, si es un programa de precio, a lo mejor hay unos productos, obviamente, como son más caros, pues cuando compras dos productos de esos ya entras en loyalty, ¿no? Si es por recompra, a lo mejor hay ciertos productos que ayudan mucho, entonces tienes que involucrar al vendedor. Los datos de contacto aquí tienen una complejidad para mí muy importante, que es con el tema de omnicanalidad que hablabais antes.
se abre un abanico a qué tipos de canales de comunicación, por dónde, cuándo y cómo tengo el permiso de comunicar. Eso es una conversación grande también, ¿no? Nosotros tenemos experiencias también que de repente miras y la gente pues, claro, no está de acuerdo, ¿no? O hemos expedido algún tipo de límite y se va a la baja. Entonces tienes que ver en qué punto comunico, cuándo, qué, cómo. Es un tema ahí a tener muy en cuenta, ¿no? Las preferencias en el tema de unicanalidad, que puede ser que compre por un canal pero que quiera recibir la información por otro, y además que quien quiere que sea el remitente de esa información sea otra persona, ¿no? A lo mejor hay gente que quiere que solamente le comunique su vendedor de tienda. Las marcas en algún momento tienen que decidir cómo van a gestionar la aceptación de la comunicación con los clientes, ¿vale? Entonces, como marca, por eso digo, si hablamos, por eso digo la complejidad porque el grupo de marcas al final añade otra complejidad, ¿no? Porque cada uno tiene una entidad diferente, ¿no? Cuando alguien se apunta en una página web y dice que no quiere recibir comunicación, no quiere recibir comunicación proveniente de la web o no quiere recibir comunicación proveniente de distribuidor por la misma marca. ¿Me explica? Sí, son diferentes canales. ¿Vale? Entonces eso, a la hora de gestionar, estamos hablando de punto de contacto, estamos hablando de marca, estamos hablando de grupo, de división, o de a ver cómo gestionamos todo esto, ¿no? Y cómo esto afecta, al final, a la baja de las comunicaciones de campañas. Esto también es interesantísimo de ver cómo pueden, cómo funcionan la gente que está en el programa de Loyalty con las campañas. Son más activos, son más reactivos, da igual, porque son tan fieles que compran absolutamente. Me puedo ahorrar las campañas con la gente de Loyalty. Realmente o sea, necesito premiarles porque son Loyalty, o ya están tan fidelidad que yo me puedo ahorrar eso. Eso es un debate también interesante, ¿no? para plantear, ¿no? Las campañas y luego los resultados, ¿no? El comportamiento que tienen ahí. Y luego la parte de vendedor y tienda, ¿no? que comentábamos antes. Yo conozco casos de personas que se han ido a otra tienda buscando el comercial que les vendía porque tenían más vinculación con el comercial que con la marca, con el distribuidor. Quería contaros un poco así, ¿no? La distribución de todo lo que supone esto y como a nivel más de datos, esto realmente hay que montarlo, ¿no? Hay que montarlo todo esto. Habéis visto la parte esta, ¿no? De que me das aquí y aparece todo el número y se mueve todo y es muy bonito. Pero todo eso lleva un trabajo detrás, una cantidad de procesos, de una modificación de procesos grande, ¿no? Y además te permite el ver esto que decíamos, ¿no? De qué inconsistencias tengo. Me estoy ahorrando a los Loyalty, que son muy valiosos realmente. Las campañas, ¿le hago este mismo tipo de campañas que a los demás? ¿O no? ¿Qué consideran ellos valioso, ¿no? ¿Cuál es la oferta, esta que tú hablabas antes, ¿no? del premium? ¿Cuál es la oferta realmente de propuesta de valor que realmente ellos consideran, ¿no? que son, digamos, que están en la parte que yo les considero como mis mejores clientes? Esto os iba a preguntar que cuando implementas, ¿dónde tienes más dificultad de las tres franjas que has marcado? Dependiendo de los casos. Depende, sí. La dificultad primera siempre es la parte de inserción en la base de datos, ¿no? Porque al final tú estás pintando sobre unos datos, pero claro, eso es un flujo continuo, realmente. Tú normalmente tienes una inserción de datos, depende si trabajáis pues es cuasi tiempo real, si solo trabajáis con un e-commerce, o si es con tienda, también cuasi tiempo real, o semanal. Es un volumen de inserción de datos altísimo. Entonces el primer punto ya no tiene tanto que ver, esto es una agrupación más conceptual, ¿no? Para mí, tiene que ver en cómo gestiono todas esas entradas de datos. O sea, cómo yo le digo a no sé quién que me manda un fichero de no sé qué tienda, de no sé qué promoción, que me mande la información en un formato que yo lo pueda insertar y lo pueda luego categorizar de una manera que posteriormente yo pueda ser capaz de extraer valor de esa información. No es mete un fichero ahí, que es el concepto que había previamente entienda todo esto, ¿no? Al final tenemos que guardar la información como los cajones, ¿no? Mete ahí todos los calcetines. Luego cierra los calcetines y cuando quieres pasar uno, esto no lo van. ¿Por qué no los habré emparejado antes, no? Porque de repente tienes uno y otro y esto aquí, a ver cuál me pongo ahora. No sé si conocéis cuando se
se gestiona una base de datos, ¿no? Y se envía una campaña, se hace una segmentación del target a quien le vamos a enviar esta campaña, ¿verdad? Entonces, se selecciona, aparte de esto, a un grupo que se llama grupo de control, en el cual tú utilizas para comparar si la campaña es exitosa o no es exitosa, ¿vale? Entonces tú tienes que, con la segmentación, que normalmente, o la decide el cliente, depende, ¿no? O alguien la da o la tienes que decidir tú, con ciertos criterios, pues puede ser a nivel puramente demográfico, ¿no? Pues los que hayan comprado este producto, con los que va a ofrecer otro, lo que sea, estableces esos criterios y los marcas, ¿no? En la base. Entonces tienes que establecer de ese grupo, un pequeño grupo que tenga las mismas características, para sacarlos de esa campaña y ver cómo se comportan sin haber sido impactados por esa campaña. ¿Me explico? Vale. Entonces, posteriormente a esta campaña tiene un rango de tiempo, por ejemplo, de un mes. Pasado ese mes, asumimos que tenía un call to action en la campaña para que compraran X producto. Pasado ese tiempo, tú comparas los resultados de la gente que ha sido enviada y de la gente que había seleccionado que no había sido enviada. Y tú compruebas. Entonces, si estos han comprado más, han comprado, sí, básicamente, ¿no? Si han comprado o han comprado en mayor volumen en la cesta, y bueno, depende del tiempo, si ha habido recurrencia, depende, pues los comparas con nosotros. Entonces dices, no, esta campaña ha tenido mucho éxito. Entonces ahí, o sea, en numerosos casos dices, esta campaña, el grupo de control ha comprado más que las otras. Entonces, es súper. Entonces, eso es una situación un poco delicada. Y el problema que nosotros tenemos con esto, porque esto no es un problema nuestro en general, esto sí que lo he oído en varias ocasiones también, ¿no? Es que al final, en cómo tú haces esa selección, tienes un grupo de personas, a lo mejor, están hablando de un envío de 180.000 emails, a lo mejor, 200.000, estamos hablando de 7.000 emails, tienes que elegir, para empezar, muchas decisiones que al final dan la posibilidad de que hayas elegido bien al grupo de control o no, ¿no? Tienes que elegir un porcentaje respecto al total, ¿vale? Puede ser, o sea, si son campañas de 50.000, no, el porcentaje del grupo de control no es igual que si son campañas de 200.000. El grupo de control tiene que ser representativo del total de la campaña, ¿no? Entonces ya, ¿qué hacemos? Un 5, un 10, un 7, depende. Eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, ¿cómo se seleccionan? Al final, ¿es un algoritmo aleatorio o no? Si empiezas a bajar a más detalle, ¿tienes el representativo del total? ¿Cuántas mujeres hay? Porque tenemos que elegir los criterios que nosotros utilizamos, en hombres y mujeres. Bueno, hombres y mujeres. Hombres y mujeres significa que compren más o que no compren más. ¿Tiene algo que ver que sean hombres y mujeres o no? Código postal. Entonces empiezas ahí a, no sé si me explico, ¿no? Entonces empiezas ahí a desgranar y dices, aleatorio. Al final, claro, dices, tengo que suponer tantas cosas, ¿no? Pues mira, aleatorio y funciona. Entonces, esa es una de las casuísticas que es más difícil realmente a la hora de demostrar que la campaña ha sido exitosa o que no ha sido exitosa, porque tienes un número ahí que a veces te dice que realmente la campaña no ha sido exitosa. De hecho, hay un caso muy curioso ahora que lo comentas, que cuando fue me lo contó Paco el otro día, les pasó a ellos, a mi anterior jefe, que hicieron una campaña. ¿Cómo era esto? Creo que era cuando fue lo de las vacas, casi todo esto, lo fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Ellos habían hecho una campaña con una empresa cárnica poco antes, claro, entonces la gente de la campaña no compraba ninguno, ¿no? Decían, ¿esto a ver qué, no? Como que quieren sacar la carne esta que tienen aquí, esto, ¿no? Entonces ahí cuando lo que al final te da el grupo de control, ¿vale? Yendo un poco a esto, esta información que para mí, o como yo lo interpreto, es que desconocemos. Es que desconocemos al usuario en gran parte. Porque yo no he sabido seleccionar bien al segmento, incluso, ¿sabes? Porque ese segmento a lo mejor no funciona de manera reactiva. A lo mejor yo no le tengo que mirar una campaña. A lo mejor estoy obviando que ese segmento ha ido a comprar la semana pasada. No es solamente que son mujeres o hombres, es que hace mucho que no han comprado, hace poco que no han comprado. Y gracias por nada. la información, la verdad.